Y si bien se agilizó el trámite para renovar la licencia de conducir de manera digital, también se anunciaron medidas que facilitarán los procesos burocráticos para los taxistas, que incluyen también a los operadores de transporte privado de contratación por medio de aplicaciones. Empresas de transporte individual por aplicaciones móviles como Uber, Cabify o Didi deberán pasar la revista vehicular como lo hacen los taxistas concesionados. Además, sus conductores deberán contar con la licencia de conducir tipo E1, sin costo adicional. Así lo informó el secretario de Movilidad Andrés Layuz en compañía de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En el caso de la revista vehicular para los servicios con aplicaciones, serán las empresas las que tengan que pagar el costo del trámite, que es de 1,635 pesos, y el conductor solo deberá costear su licencia de conducir. Van a tener que pagar las empresas la revista. No es el chofer, es la empresa que tiene que pagar la revista igual que lo pagan los taxistas. Para la revisión físico-mecánica, el conductor del automóvil deberá presentar los documentos del vehículo en las páginas www.cemovi.cdmx.gov.mx/taxi y www.cemovi.cdmx.gov.mx/plataforma. 15 días después, recibirá respuesta por parte de la Secretaría de Movilidad y podrá proceder a la inspección del automóvil. Van a poder hacer sus trámites de manera digital. Van a entrar a la plataforma, van a subir sus papeles y se les va a regresar en un correo electrónico la aprobación de sus papeles. La inspección físico-mecánica se podrá realizar a partir del siguiente semestre, de acuerdo al calendario de verificación que le corresponda al automóvil, señaló Andrés Layuz. El taxista podrá ir a cualquiera de los 52 verificentros que tienen habilitada una línea de revisión físico-mecánica. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.